Les cuento sobre dónde preparé la entrevista, sobre qué libros preparé la entrevista. Primero, tomé Usar el cerebro. Este libro no es que lo pone en el radar a Facundo. Facundo es un neurólogo y es un médico, un neurocientista de muchos años. Pero este libro empieza a hacernos entender la neurociencia. Acá hizo divulgación de la neurociencia. Acá hay cosas maravillosas. Ahora vamos a hablar incluso hasta de la conciencia, le quiero hablar de la culpa, por qué rezamos. Y el último libro, que tiene que ver con los 200 años de la patria, es El cerebro argentino. Siempre acompañó a Mateo Niro, no lo olvida nunca Facundo. Vamos a hablar también del cerebro argentino. ¿Existe una inteligencia argentina? ¿Existe un cerebro que compartimos los argentinos? Muchas gracias, hermano, por estar acá. Miro la hora porque no quiero que esto pase más. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con vos. Un placer. Un placer. Escúchame, empecemos. 200 años de patria. 200 años de patria. Vos que has vivido en Inglaterra, has vivido en Estados Unidos. En Inglaterra, que tiene 1000 y pico años de historia, que ha pasado por luchas intestinas, que ha pasado por sistemas políticos, que ha pasado por reyes, por reinas, que ha pasado hasta por religiones. ¿Qué somos nosotros? ¿Una patria joven? ¿Somos chiquitos, adolescentes, niños? Te voy a contar una anécdota de Inglaterra. A ver. Cuando yo llego a la universidad en Cambridge, mi tutor me lleva y me cuenta una historia que sucedió hace 1000 años. Había un dilema porque Cambridge fue una pelea, una interna de la Universidad de Oxford. Entonces se desprenden varios profesores y fundan Cambridge en un río, en el Cam, que había un puente que en inglés es bridge. Y el rey tenía que decidir, se armó un dilema entre los campesinos y los profesores que querían construir una universidad. Se armó un litigio bárbaro. Y llegó al rey, hace 1000 años. Y el rey tuvo que decidir sobre las tierras. ¿Sabes qué dijo hace 1000 años? Denle las tierras a la universidad. Así nos aseguramos que nos gobiernen bien en el futuro. Me bromeás. Hace 1000 años el rey ligaba la educación al futuro del país. Hace 1000 años. Mira cómo te quedó, además. Porque, aparte, todavía los argentinos no ponemos la educación, vemos, en cierta manera, todos hablamos la educación, la ciencia, pero no la ponemos, no la linkeamos, no hacemos una relación dura con la mejor calidad de vida, las mejores instituciones. Los países desarrollados no son desarrollados y luego, como hobby, invierten en educación, en ciencia, en innovación. Son desarrollados porque invierten en educación, ciencia y tecnología. Decime una cosa, ¿qué es la educación? Porque si yo le pregunto a ustedes qué es la educación, tal vez para ustedes mismos lo saben. Ahora explíquenme, ¿qué es la educación? ¿En qué consiste la educación? El cerebro es un órgano en desarrollo toda la vida. Así que lo primero que hace la educación es transforma el cerebro. Si mi mamá me hubiese dicho, mi mamá decía, tenía 7º grado, mi mamá no terminó la primaria, mi mamá. Y fue la que más nos decía a mi hermano y a mí, estudien, estudien. Pero no decía mucho la explicación de por qué, pero nos ponía presión para que estudiemos. Y yo le agradezco hoy a ella, que no estudió, que no tuvo la oportunidad de terminar la primaria. Y si me hubiese dicho mi mamá, estudien porque su cerebro se va a transformar y va a ser mejor y va a tener más conexiones, me hubiese estimulado. Primero, la educación transforma el cerebro, moldea el cerebro. Y segundo, la educación nos da más chances de desarrollar nuestra potencialidad. Vos estás absolutamente convencido con el tema de la educación. Yo ya logro olfatear quién está convencido y quién lo dice por eslogan. Vos sos un loco que a veces grita solo. País, mayor educación, tiene que ser una política de Estado, lo que sembremos hoy lo vamos a cosechar dentro de 25 o 30 años, empecemos ahora. También se lo escuché en su momento a Esteban Bullrich. Sí, es cierto. Pero vos gritás como el sabio de Atenas, como estaba ¿viste? ¿Dónde hay un hombre? No, ese lo dijo, bueno, creo que lo dijo un cínico. Pero en su momento, Sócrates caminando entre Atenas, gritás a lo loco, sin gorra, por todos lados. Educación, educación, educación. ¿Estás hiper convencido de eso, Facundo? Bueno, primero que la educación transformó mi vida. Yo no nací en una élite, ni social, ni económica, ni cultural. Nací en un pueblo del interior. Y la educación me transformó mi vida. Y la educación de la que yo me beneficié fue pensada por tipos que no me conocieron. Entonces, yo tengo la obligación ahora, como todo en la sociedad, no solo nosotros, de que un joven que hoy no nació en una élite tenga la posibilidad de transformar su vida y mejorar a través del conocimiento de la educación. Y
Además, no es un invento nuestro. Los países que se han desarrollado, que son inclusivos, son los que han puesto... Finlandia era un país que era un país agricultor. ¿Pero de quién depende eso? De la sociedad. No, de la sociedad. No del Estado, de la sociedad. No, los argentinos... La democracia, por ejemplo, que fue el último gran paradigma. En la Argentina hubo grandes paradigmas. Para, cuando vos decís depende de la sociedad, hasta hace 3 minutos yo te podría haber dicho, listo, dale, te acompaño, dame la voz la educación. O sea, depende de mí. Y sí. El que nos está viendo ahora en Formosa, en Chaco, en Jujuy, en Corrientes o en algún barrio de Capital Federal, depende de él también la educación. Sí, sobre todo lo que podemos jugar al partido, lo que podemos comer, lo que podemos tener las necesidades básicas satisfechas, que podemos ver el futuro. ¿A qué le llamas que podemos jugar el partido? Y en Argentina hay 1/3 de gente pobre. Hay 4 millones de jóvenes hasta 17 años que viven en contexto de pobreza. Si vos vivís en un contexto de pobreza, imaginémonos, hagamos una escena, digamos, pensemos que somos pobres un segundo. ¿Sabés cómo ves? Ves nublado. No ves claro como estás viendo vos. Si el cerebro de un pobre ve nublado y ve la hora, en 1 hora o 2, no piensa en el mañana, en 1 año, en 2. No le podemos... Haceme silencio de atrás, por favor. No le podemos pedir a la persona que vive en un contexto de pobreza que transforme la educación. Acá me dijo Margarita Barrientos que la pobreza y que el hambre duele. Que el hambre duele acá en el estómago, que es una cosa que es como que te come por dentro. Eso Sí. te hace ver nublado. No podés... A ver, Facundo, yo el cerebro argentino voy por la mitad y pienso terminarlo el fin de semana. Si yo fuese pobre, no estaría pensando en terminar el cerebro argentino, estaría pensando en cómo como mañana. ¿En dónde vas a dormir esta noche? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a darle de comer a tus hijos hoy? Por eso, muchas veces, hoy la ciencia tiene mucho para aportar a las políticas públicas, porque muchas veces los dirigentes, con buena intención, piensan que la pobreza se soluciona con buena alimentación, que tenemos que hacerlo en forma urgente, y con buena vivienda, que tenemos que hacerlo en forma urgente, hay una deuda social tremenda, ni discutir. Pero además, lo que dice la ciencia es que alguien no sale de la pobreza con buena alimentación y buena vivienda. Además, hay que cambiar la conducta, porque las conductas de la pobreza perpetúan la pobreza. Escúchame, siempre en el fútbol se dice que la zona gringa, la zona agropecuaria de Santa Fe y Córdoba, siempre dio jugadores bien alimentados, por lo menos en la década del 70, 80 y principios del 90. Que los gringos que se criaban en los pueblos habían ingerido proteínas, calcio, vitaminas y que eran chicos sanos y que por ahí no tenían tanta capacidad, tanta habilidad, pero suplían la habilidad de los que venían de barrios por ahí de potreros y barrios más humildes con potencia física. El cerebro, el que no come de chico, ¿no recupera más el cerebro? No, no es un buen punto para empezar no comer, o sea que hay un impacto. Pero el que no come, el que no está bien alimentado, o sea, Sí. le genera un cierto... Sí, hay un impacto negativo. Hay impacto estudios, negativo. hay estudios que muestran, esto es fuerte lo que voy a decir, pero es lo que dice la ciencia, hay estudios que muestran que la malnutrición y la desnutrición infantil causa atrofia cerebral. No es que, digamos, lo que sí muestra la ciencia es que, aunque no es bueno empezar así, obviamente, hay posibilidades de revertir la situación, hay posibilidades de mejorar, porque a veces hay un mito que después de 1 año no se puede hacer nada o después de 2 años no se puede hacer nada. Siempre se puede hacer. Sí, te puedo contar una anécdota que pasó, porque estos experimentos no se pueden hacer, son inmorales. Entonces pasó un experimento natural lamentable que fue en Rumania, cuando estaba la dictadura de los Ceausescu. Sí. Y había orfanatos de chicos que estaban deprivados de alimentos, de estímulo afectivo y cognitivo. Cuando vino la democracia, los relocalizaron a estos chicos y muchos mejoraron y desarrollaron su potencial. O sea que hay un optimismo, pero tenemos que actuar ya. Entonces, los que jugamos el partido, lo que podemos alimentarnos, lo que podemos resolver las necesidades básicas del día, tenemos que pensar en un futuro e incluir, porque un país es como una familia un poco más grande. Si vos Un país es como una familia un poco más grande, claro. Claro, el chiquito que no puede comer hoy en el conurbano es mi hijo. El viejito que no puede comprar medicamentos en Santiago del Estero es mi papá. Debería pensarse Eso así. es un país. Si no el país es un montón de tierra con gente viviendo adentro. Es fuerte que lo diga Facu, que lo sientas así, te pone en un lugar hermoso. Pero es la tenés verdad. que sentirlo así. Pero es Al la nene verdad. que no come en el conurbano tenés que sentirlo como tu hijo. Y el tipo que no tiene laburo como en Rivadavia es tu hermano. O sea, eso es un país. Porque imagínate tu casa, vos estás en tu casa y estás en tu escritorio haciendo trabajos científicos. Y tenés 8 hijos y 2 no comen, tienen problemas. Si vos te dedicás mucho a pará, está bárbaro ser intelectual, pero dedicate a los 2 que no comen también. O sea, cuando a mí me preguntan, che, Facundo, ¿por qué no estás tranquilo, haces neurociencia y tenés tu vida que...
Y digo, y bueno, porque vivo en una familia grande donde un tercio no juega el partido. Es una responsabilidad eso. Ahora vuelvo. Déjame empezar a cholulearte un poco con